Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más fascinantes y, la verdad, más complejos que hemos visto últimamente. Pero ojo, no vamos a quedarnos en la superficie, en los zascas o en ver quién ganó. Para nada. Vamos a ir al meollo del asunto, al corazón del conflicto, un choque frontal entre dos maneras radicalmente opuestas de entender el mundo. Esto es mucho más que una discusión, es el reflejo de una batalla filosófica que lleva siglos librándose. Para no perdernos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero pondremos las cartas sobre la mesa. ¿Qué dos visiones del mundo están peleando aquí? Después bajaremos a tierra con un tema súper concreto, el aborto, para ver cómo chocan. A partir de ahí subiremos un nivel para meternos en una pregunta de las gordas, la del alma. Luego daremos un paso atrás para analizar el debate sobre el debate, es decir, cómo sabemos lo que sabemos. Y ya para terminar, ataremos todos los cabos para entender el choque de fundamentos que lo explica todo. ¿Listos? ¡Vamos allá! Empezamos. Primera parada. Dos visiones, un debate. Y es que aquí empieza todo. En el fondo, esto no va de Rigoberto contra Dallas, no. Esto va de algo mucho más grande, de dos titanes enfrentados. La razón metafísica contra la evidencia empírica. Son dos universos mentales que, como vamos a ver, estaban destinados a colisionar. A ver, ¿cómo llegamos a la verdad? Pensemos que la verdad es un edificio. Para Rigoberto, se construye desde el tejado hacia abajo. Se parte de grandes principios lógicos, de ideas que considera evidentes por sí mismas, y a partir de ahí se deduce todo lo demás. Para Dallas es justo al revés. El edificio se construye desde los cimientos, ladrillo a ladrillo. Cada ladrillo es un dato, una prueba, algo que se puede medir. Si no hay ladrillos, no se puede construir nada. Y justo aquí, en esta diferencia, es donde empieza todo el follón. Vale, ya tenemos los dos sistemas operativos. Ahora vamos a ver cómo funcionan en la práctica. Y para eso nos metemos en un tema que siempre trae cola: el aborto. Este fue el primer gran campo de batalla donde estas dos filosofías se vieron las caras de verdad. El argumento de Rigoberto se sostiene sobre esta definición. Y ojo, no es una cita religiosa, es un concepto filosófico que viene de un tal Boecio, de hace siglos. Sustancia individual de naturaleza racional. Suena a trabalenguas, pero la idea es más sencilla. Sustancia individual significa que es un ser completo en sí mismo, único. Y naturaleza racional, no es que un cigoto se ponga a hacer sudokus, ¿no? Significa que tiene el potencial de razonar, como una semilla, que no es un árbol, pero tiene todo para llegar a serlo. Para él, esto es una verdad lógica, y se aplica desde el minuto uno. Y fijaos qué interesante cómo usa su propia lógica para desmontar una de las críticas más típicas. A la pregunta de si un espermatozoide es vida, él te monta un silogismo y dice: un momento, un espermatozoide es una potencia remota, que le falta la mitad del equipo, necesita un óvulo. Pero un cigoto es una potencia próxima. Ya tiene el manual de instrucciones completo, el genoma, y ha empezado su propio viaje. Es una distinción muy fina, pero, para su argumento, lo es absolutamente todo. Y entonces, ¡zas!, entra Dallas y le da la vuelta a la tortilla. Pasa por completo de las definiciones filosóficas y cambia las reglas del juego. A él no le interesa la pregunta ¿qué es una persona?, sino esta otra: ¿cuál es la opción que causa menos sufrimiento? Esto es un giro de 180 grados. Pasamos de la lógica pura a las consecuencias prácticas, al utilitarismo. El foco ya no es la esencia del embrión, sino la calidad de vida de la gente. Si desglosamos la postura de Dallas, es como una lista de la compra de su filosofía empirista. A ver, ¿qué dice la ciencia sobre el dolor fetal? ¿Qué datos tenemos sobre las consecuencias de los abortos ilegales? ¿Qué pasa con la libertad de decisión de una persona? Todo, absolutamente todo, se basa en cosas que se pueden medir, observar o que afectan directamente a la vida real de la gente. Cero abstracciones. Claro, al hablar de cuándo empieza la persona, es inevitable acabar haciéndose una pregunta que nos persigue desde hace milenios. Si nuestro cuerpo cambia por completo cada ciertos años, si no queda ni una célula de las que teníamos de niños, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es ese yo que sentimos que sigue ahí a pesar de todo? Pues con esto, entramos de lleno en el terreno del alma. El argumento de Rigoberto aquí es, de nuevo, pura lógica. Plantea algo que nos hace pensar. La ciencia confirma que nuestro cuerpo se renueva por completo. Somos, literalmente, otra persona a nivel físico que hace unos años. Y sin embargo, sentimos que seguimos siendo la misma persona, ¿verdad? Hay un yo que conecta a quién fuimos con quién somos. Pues bien, si la materia ha cambiado por completo, ese yo no puede ser material. Tiene que ser algo más. Y a ese algo más, él lo llama el alma. Esto es ni más ni menos que la paradoja del barco de Teseo aplicada a nosotros. Si a un barco le cambias todas las tablas, una a una, al final, ¿sigue siendo el mismo barco? Pues Rigoberto nos dice que nosotros hemos cambiado todas nuestras tablas, todas nuestras células, pero sentimos que somos el mismo barco.
Su conclusión lógica es que debe haber un capitán inmaterial que nunca abandona la nave, el alma. Y aquí Dallas responde con un 1-2 de manual. Primero el golpe directo. Vale, muy poético, pero ¿dónde está la prueba científica? ¿Puedes enseñarme un alma en un laboratorio? Y después el gancho al mentón, cuestionando la base de todo. Oye, ¿y quién dice que seamos la misma persona? Quizá esa sensación de continuidad es solo una ilusión útil que crea nuestro cerebro para no volvernos locos. Y con esto llegamos al verdadero núcleo del problema. Se dan cuenta de que es como si uno estuviera jugando al ajedrez y el otro al parchís, en el mismo tablero. Imposible llegar a un acuerdo. Su desacuerdo real no es sobre el aborto o el alma, es sobre las propias reglas del juego. Es un debate sobre qué podemos saber y cómo podemos saberlo. Y aquí Rigoberto saca la artillería pesada. Le dice a Dallas algo así como: tu herramienta favorita, el método científico, no se puede probar a sí misma con el método científico. Es como intentar ver tus propios ojos sin un espejo. La ciencia necesita confiar en la lógica, en las mates, en que el universo es coherente. Pero nada de eso se puede meter en un tubo de ensayo. Son, según él, los cimientos invisibles sobre los que se construye todo el edificio de la ciencia. Aquí tenemos las dos posturas, cara a cara. Por un lado, Rigoberto, que dice: la ciencia es genial, pero tiene un límite, no puede decirnos nada sobre la moral o la belleza. Y por otro, Dallas, que responde: claro que tiene un límite, y esa es su mayor virtud. La ciencia no inventa respuestas. Si no puede probar algo, humildemente dice: no lo sé, y se pone a investigar. No rellena los huecos con suposiciones. Esta idea de Dallas es muy potente. Para él, el no lo sé de la ciencia no es una derrota, es una declaración de honestidad. En lugar de inventar una historia para tapar un agujero en nuestro conocimiento, la ciencia prefiere admitir que está el agujero y se pone a buscar la forma de rellenarlo con datos. Es la gran diferencia entre creer y saber. Bueno, y con esto llegamos al final del recorrido. Y la gran conclusión es que no podía haber una conclusión. Es que nunca estuvieron jugando en el mismo campo. No es un choque de opiniones, es un choque de sistemas operativos mentales, un conflicto de epistemologías en toda regla. Al final, todo se reduce a esto. Dos formas de construir la realidad. Una, que confía en lo que la mente pueda deducir lógicamente a partir de grandes principios, y otra que solo confía en lo que se puede demostrar con pruebas, con la experiencia. Son dos caminos que, como hemos visto, acaban llevando a destinos totalmente diferentes. Esta tabla lo deja todo súper claro. A ver, la fuente de verdad. Para uno, la razón pura. Para el otro, la evidencia que se puede observar. La herramienta principal. Uno usa la deducción, como Sherlock Holmes. El otro, el método científico, como Marie Curie. Y la clave de todo, la actitud ante lo inmaterial. Para Rigoberto, existe y podemos pensar sobre ello. Para Dallas, si no lo puedes medir, o no existe, o simplemente es imposible saber nada con certeza. Y con esta reflexión final lo dejamos. Más allá de quién tuvo los mejores argumentos, este debate nos sirve como un espejo. Nos obliga a preguntarnos en qué se basan nuestras propias convicciones más profundas, en la coherencia de un argumento lógico o en el peso de una prueba tangible. Es una pregunta que va mucho más allá de esta discusión y que seguramente da para pensar un buen rato. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si este análisis ha parecido útil para aclarar un poco este choque de ideas, un clic en me gusta y compartirlo siempre ayuda a que llegue a más gente.